Hay una cosa que aprendí después de todo lo que pasó. Y es que el miedo de verdad no llega de golpe. No te asalta. No te grita. No aparece en la oscuridad con forma de monstruo. El miedo de verdad se va sentando. Despacio. Como alguien que ocupa tu sofá sin que te hayas dado cuenta, y cuando ves que está ahí, ya lleva semanas. Esto que voy a contar no es una historia de terror. No sé cómo llamarlo exactamente. Es más bien una confesión. Una explicación que llevo tiempo intentando ordenar en mi cabeza y que nunca me ha salido del todo bien. Puede que al escucharla, tú encuentres algo que yo no he podido encontrar. Puede que no. Pero necesito contarla. Porque hay cosas que, si no las dices en voz alta, te empiezan a comer por dentro. Si esta historia te pone los pelos de punta, suscríbete y únete a nuestra comunidad de la noche. Tenemos una pequeña meta para este vídeo, solo 10 likes. Si los alcanzamos, sabré que quieres más de estos relatos. Ahora, continuemos con el testimonio. Empecemos por el principio. O al menos, por lo que creo que fue el principio. Porque hay algo extraño en intentar recordar cuándo empezó todo. La memoria no funciona como un vídeo. No puedes rebobinar y ver el momento exacto. Lo que ves son fragmentos. Imágenes sueltas. Y a veces no sabes si lo que recuerdas es lo que realmente pasó, o lo que tu cerebro decidió construir después, cuando ya estabas buscando explicaciones. Eso me pasó a mí. Me pasó mucho. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que viví entre octubre y diciembre de hace 2 años, en un polígono industrial al sur de Madrid. Trabajaba como vigilante de seguridad nocturno. Turno de 22 a 6. 3 noches a la semana, a veces 4. El polígono era uno de esos que hay muchos en la periferia, naves grandes, vallado perimetral, poca iluminación, mucho silencio. La empresa era pequeña. Éramos 4 vigilantes en total, pero cada uno cubría una zona diferente. En la práctica, las noches las pasaba solo. Completamente solo. Al principio no me molestaba. Soy de esa gente a la que el silencio no le pesa. Me llevaba el móvil, música, audiolibros a veces. Hacía las rondas. Marcaba los puntos de control. Volvía a la caseta. Repetía. Era un trabajo monótono, pero tranquilo. Y en aquel momento de mi vida, la tranquilidad era lo que necesitaba. No sabía que esa tranquilidad tenía un precio. La primera noche que noté algo raro fue un martes. Creo que fue martes. No estoy completamente seguro. Eran las 2:15 de la madrugada, más o menos. Estaba haciendo la ronda del sector norte, que era donde estaban las naves más antiguas. Mal iluminadas. Paredes de uralita gris. El tipo de sitio donde el sonido rebota de manera extraña. Nada del otro mundo. Lo había recorrido decenas de veces. Pero esa noche, al pasar frente a la nave número 7, que llevaba meses cerrada, sin actividad, escuché algo. No fue un ruido fuerte. No fue un golpe. Fue más bien una presencia de sonido. Como cuando alguien está muy quieto pero sabes que está ahí porque algo en el aire cambia. Me paré. Silencio. Me dije que era el viento. Que el metal de las naves cruje por los cambios de temperatura. Que en un polígono de noche siempre hay ruidos raros. Todo eso es verdad, por cierto. Y me lo creí. Continué la ronda. Lo anoté en el parte como ruido aislado sin fuente identificada. Y no le di más vueltas. Pero ahora que lo pienso, eso también es interesante. Que lo anotara. Porque normalmente no anotaba esas cosas. Algo en mí debió de sentir que era importante dejarlo registrado. No lo entendí entonces. Pero esa no fue la parte más perturbadora. Eso llegó después. Cuando empecé a prestar atención a los horarios. La segunda vez que noté algo fue exactamente una semana después. Misma nave. Misma hora aproximada. Las 2:20. Esta vez no fue un sonido.
Fue una luz. Un destello breve, casi imperceptible, que venía de dentro de la nave. Como si alguien hubiera encendido y apagado una linterna en una fracción de segundo. O como si hubiera cruzado delante de una rendija de luz que yo no había visto antes. Me acerqué a la puerta principal. Estaba sellada. El candado, intacto. No había señales de entrada forzada. Rodeé el perímetro de la nave. Nada. Intenté asomarme por una pequeña ventana lateral que había en la parte trasera, pero estaba cubierta con pintura por dentro. Opaca. Impenetrable. Llamé por radio a central. Me dijeron que todo estaba normal. Que probablemente habría sido un reflejo. Un coche pasando por la carretera de fuera, quizás. Era posible. Pero había algo que no me cuadraba. La ventana de esa nave daba al interior del polígono, no hacia la carretera. Para que la luz de un coche la hubiera iluminado, el ángulo era imposible. No dije nada más. Lo anoté. Y volví a la caseta. Esa noche tardé mucho en dormirme cuando llegué a casa. Aquí es donde tengo que explicar algo sobre cómo funciona la mente cuando trabajas de noche. Porque creo que es relevante, y porque si no lo explico, lo que viene después puede parecer exagerado. Cuando llevas semanas durmiendo de día y trabajando de noche, tu cerebro se desregula. No de manera dramática. No te vuelves loco de repente. Es más sutil que eso. Los bordes se difuminan un poco. La percepción del tiempo cambia. A veces tienes momentos en los que no estás seguro de cuánto rato llevas haciendo algo. Te puede parecer que pasaron 10 minutos y han sido 40. O al revés. También cambiar el ritmo de sueño te afecta emocionalmente. Eres más irritable. Más ansioso. Las cosas pequeñas te parecen más grandes de lo que son. Lo cuento porque, durante semanas, me convencí de que eso era todo. Cansancio. Desajuste circadiano. Hipervigilancia propia del trabajo. Me lo repetí muchas veces. Pensé que era el cansancio. Intenté ignorarlo. Me dije que era normal. Pasaron 3 semanas sin nada. O al menos, sin nada que yo notara conscientemente. Aunque ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si no estaba empezando a notar cosas sin registrarlas del todo. Por ejemplo, empecé a cambiar el recorrido de mis rondas. Sin razón aparente. Empecé a tardar más en pasar por el sector norte. A dejarlo para el final. A acortar el tiempo que pasaba cerca de la nave 7. No me lo planteé en ese momento. Lo hice sin pensar. Como quien desvía los ojos de algo sin admitir que lo está evitando. Pero lo estaba evitando. La tercera vez fue diferente. Era una noche de noviembre. Hacía frío. Un frío seco y quieto que es diferente al frío con viento. Más pesado. Más permanente. Eran las 2:10. Iba por el sector norte. Por primera vez en semanas, había vuelto a ir directo, sin rodeos. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba saber. Tal vez porque el no saber se había vuelto más incómodo que saber. Cuando llegué frente a la nave 7, me paré antes de llegar a ella. A unos 10 metros. Y esperé. No sé cuánto tiempo estuve ahí. 5 minutos. Quizás 10. El frío me entumecía los dedos a través de los guantes. Y entonces lo vi. No fue un destello. No fue un ruido. Fue una sombra. Una sombra que cruzó por detrás del cristal opaco de la ventana lateral. Lenta. Deliberada. Sin prisa. Alguien estaba dentro. Pero lo que hice a continuación, eso es lo que todavía no entiendo del todo. Y necesito que lo escuches bien, porque creo que es la clave de todo lo que pasó después. No llamé a la policía. No llamé a Central. No grité. Me quedé quieto. Mirando. Durante un tiempo que no sé calcular. Y luego, me fui. Continué la ronda. Como si nada hubiera pasado. Cuando llegué a la caseta, me senté.
Me quedé mirando la pared durante no sé cuánto tiempo. Y lo que recuerdo pensar fue, puede que me haya equivocado. No, no me había equivocado. Pero en ese momento, necesitaba creer que sí. Lo anoté en el parte como posible reflejo en ventana lateral, nave 7, sin acceso forzado visible. Formulación lo suficientemente vaga como para no comprometer nada, pero lo suficientemente específica como para que, si algo pasaba, hubiera quedado registrado. No sé por qué lo formulé así. En ese momento no lo sabía. Ahora creo que sí. Creo que tenía miedo. No del intruso. Del intruso no tenía miedo todavía. Tenía miedo de que me creyeran. O de que no me creyeran. No sé cuál de los dos me daba más pánico. Los días siguientes fueron normales por fuera. Trabajaba. Dormía. Comía en el Mercadona del barrio, los miércoles por la mañana cuando salía del turno. Hacía la compra en piloto automático. Pasta, latas de conserva, fruta que a veces se me olvidaba comer y se ponía mala en el frutero. Por fuera, normal. Por dentro, algo había cambiado. No dormía bien. Y eso era nuevo, porque hasta entonces dormía perfectamente de día, con las persianas bajadas y los tapones en los oídos. Pero empecé a despertarme a las 3 o las 4 de la tarde, que era como las 2 de la madrugada para mi cuerpo, con esa sensación que ya debes conocer. Esa sensación de que algo no está bien pero no sabes qué. Me quedaba tumbado, mirando el techo, intentando identificar qué había soñado. Casi nunca lo recordaba. Pero la sensación se quedaba horas. 2 semanas después, ocurrió algo que cambió todo. Llegué al polígono para el turno de las 10 de la noche. Recogí las llaves del compañero que salía, firmé el libro de incidencias, y mientras lo hojeaba para ver si había anotado algo del día, noté una entrada de esa tarde. Decía, visita inspección nave 7, zona trasera. Puerta trasera forzada. Reparada. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. La puerta trasera. La que daba al callejón interior. La que yo no había comprobado en ninguna de mis rondas porque nunca la había considerado un punto de acceso prioritario. Alguien había entrado. Alguien había estado dentro. Y no habían entrado por la puerta principal, que era la que yo revisaba. Llamé al compañero que había anotado el parte. Me contestó después de 4 tonos, con voz de estar medio dormido. Le pregunté si sabía quién había forzado la puerta. Me dijo que no, que cuando llegó por la tarde estaba así, que avisó al encargado, vinieron a repararla, y ya está. Le pregunté si dentro había algo. Hubo una pausa. No miré dentro, me dijo. No era mi responsabilidad. Colgué. Y aquí es donde necesito que prestes especial atención. Porque lo que voy a contarte ahora es lo que tardé más tiempo en procesar. Lo que todavía me cuesta explicar de manera racional. Esa noche, a las 2:15 exactas, fui a la nave 7. Fui directamente. Sin rodeos. Sin esperar. La puerta trasera había sido reparada. Candado nuevo. Nada fuera de lo normal visualmente. Pero había algo en el suelo. Delante de la puerta trasera, sobre el cemento manchado de aceite y polvo, había marcas. No era tierra movida. No era sangre. No era nada dramático. Eran marcas de suela. De zapatos o botas. No una. Muchas. Superpuestas, como si alguien hubiera estado de pie en ese mismo punto durante mucho tiempo. Como si alguien hubiera estado esperando. Saqué la linterna y las iluminé mejor. Las marcas apuntaban hacia adentro. Hacia la puerta. Pero también había marcas que apuntaban hacia afuera. Hacia el callejón. Hacia la dirección desde donde yo venía a hacer la ronda. Alguien había estado de pie ahí, mirando hacia donde yo vendría. Esperando. No sé cuánto rato estuve agachado mirando esas marcas. El frío del cemento se filtraba a través de los guantes.
En algún momento me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Solté el aire. Y entonces escuché pasos. No eran pasos dentro de la nave. Eran pasos detrás de mí. Me giré de golpe. El callejón estaba vacío. La luz de mi linterna recortó el espacio. Cemento, una tubería oxidada, una paloma muerta en la esquina que ya llevaba días ahí. Nada más. Nada. Pero el sonido había sido real. Lo juro. No fue imaginado. Fue el sonido concreto y físico de algo pesado posándose sobre cemento. Una vez. Solo una vez. Me quedé inmóvil durante lo que debieron ser varios minutos. La linterna temblaba ligeramente porque mi mano temblaba ligeramente. Después me fui. Rápido pero sin correr. No quería correr. No sé por qué no quería correr. Tal vez porque correr habría significado admitir que tenía miedo, y en ese momento todavía no estaba listo para hacer esa admisión. Pero lo más perturbador no fue el sonido. Lo más perturbador llegó días después, cuando revisé algo que debería haber revisado desde el principio. Pedí acceso al historial de incidencias del polígono. Tenía derecho a consultarlo como parte del equipo de seguridad. El encargado me lo mandó por correo electrónico sin hacer preguntas. Me pasé una tarde entera leyéndolo. Y encontré esto. 16 meses antes de que yo empezara a trabajar allí, otro vigilante había presentado un parte describiendo actividad inexplicable en la nave 7. Ruidos. Una luz. La sensación de ser observado durante las rondas nocturnas. Ese vigilante había dejado el trabajo 3 semanas después. En el historial ponía simplemente, baja voluntaria. 8 meses después, otro vigilante. Parte similar. Actividad en nave 7. Esta vez añadía un detalle que el anterior no había incluido, figura humana visible a través de ventana lateral, sector norte. Ese vigilante también había dejado el trabajo. También, baja voluntaria. Y luego estaba yo. Tercer vigilante. Tercer conjunto de experiencias. Casi idénticas. Sentado frente a la pantalla del ordenador, con el café frío que había preparado hacía una hora, leí esas líneas 3 veces. No lo conté a nadie. Al menos no todavía. Necesito detenerme aquí un momento para explicar algo que puede parecer absurdo. Puede parecer absurdo que, después de todo lo que acabo de describir, no hubiera llamado a la policía. O que no hubiera exigido una investigación formal. O que no hubiera simplemente renunciado. Lo entiendo. Desde fuera tiene todo el sentido del mundo. Desde dentro era diferente. Desde dentro, cada vez que pensaba en contarlo, había una voz que decía, ¿y qué exactamente vas a decir? ¿Que viste una sombra? ¿Que escuchaste un paso? ¿Que había marcas en el suelo delante de una puerta que ya habían reparado? Todo tenía explicación. Individualmente, todo era explicable. La sombra, un reflejo. El paso, un animal, una tubería, el metal contrayéndose. Las marcas, el técnico que vino a reparar la puerta. Yo lo sabía. Y sin embargo no me lo creía. Esa contradicción es la cosa más difícil de explicar. Saber que algo tiene explicación y no poder creerla. Seguir sintiéndote observado aunque no haya nadie mirando. Diciembre llegó con más frío y menos luz. Madrid en diciembre tiene esa cualidad extraña. El día se acorta tanto que cuando llegas al trabajo ya es de noche desde hace horas, y cuando sales todavía queda mucho para el amanecer. El polígono en diciembre era diferente. Más oscuro. Los sonidos más amortiguados por el frío. El vapor de mi respiración me seguía a todas partes como un testigo pequeño y blanco. Empecé a cambiar de nuevo mis rutinas. Esta vez de manera más consciente. Empecé a llevar la linterna apagada por los sectores que no necesitaban iluminación. Para que nadie, si es que había alguien, pudiera saber dónde estaba yo en cada momento. Empecé a cambiar el orden de las rondas.
a no seguir siempre el mismo recorrido. Empecé a pararme en puntos aleatorios del polígono y quedarme quieto, escuchando, durante un par de minutos, para ver si algo o alguien ajustaba su comportamiento a mi posición. No lo reconocí en ese momento, pero lo que estaba haciendo era exactamente lo que hace alguien que cree que está siendo observado y ha empezado a actuar en consecuencia. Me había adaptado a algo que no podía probar que existía. Eso, ahora que lo pienso, es quizás lo que más me preocupa de todo este relato. Pero lo que pasó la noche del 12 de diciembre hizo que todo lo anterior dejara de importar. Porque esa noche dejé de tener dudas. Las 2:15. Nave 7. Como siempre. Pero esa noche había algo diferente desde antes. Desde que llegué al polígono a las 10, había algo en el ambiente que no sabría describir con precisión. No era un sonido ni un olor. Era más bien una densidad. Como cuando va a llover aunque el cielo esté despejado. Una presión invisible. Hice las primeras rondas con normalidad. Marcaba los puntos de control. Anotaba los tiempos. Todo correcto. Pero a las 2:15, cuando me quedaban 20 minutos para pasar por el sector norte, la radio emitió un ruido extraño. No fue un mensaje. No fue una voz. Fue una interferencia. Un estático largo y continuo que duró unos 4 segundos y luego paró. Comprobé el aparato. Batería completa. Señal normal. Intenté comunicarme con Central. Respuesta inmediata, sin problemas. No parecía importante, me dije. Estas cosas pasan. Continué. A las 2:08, cuando me acercaba al sector norte, la radio volvió a emitir estático. Esta vez más breve. 2 segundos. Me paré. Miré hacia la nave 7, que desde donde estaba yo era una mancha oscura en el horizonte del polígono. Y vi que había luz. No un destello. No algo que podía ser un reflejo. Luz sostenida. Tenue. Casi naranja. Como la de una linterna cubierta con algún material filtrante para rebajar su intensidad. Moviéndose. Lentamente, de izquierda a derecha, detrás del cristal opaco de la ventana lateral. Alguien estaba dentro, caminando, con una linterna en la mano. Llamé a Central. Expliqué lo que veía. Me dijeron que mandarían apoyo, que esperara fuera del sector, que no me acercara. Esperé. 20 minutos. Nada. La luz de la nave 7 se había apagado a los pocos minutos de mi llamada. Llegó el coche de apoyo a las 2:40. 2 compañeros que yo no conocía personalmente. Entramos al polígono, rodeamos la nave 7, comprobamos todos los accesos. Todo cerrado. Todo sellado. Sin señales de entrada forzada. Uno de los compañeros propuso llamar al encargado para abrir la nave. El otro dijo que si no había entrada forzada no había motivo suficiente. Que probablemente habría sido un reflejo. Me miraron, esperando mi versión. Puede que tengan razón, dije. No me lo creía, pero lo dije. Firmaron el parte conjunto, intervención en polígono por aviso de vigilante. Sin evidencias de acceso no autorizado. Sin incidencias. Se fueron. Y yo me quedé solo otra vez. En el silencio. Con el frío. Y con la certeza, ya irrenunciable, de que algo estaba pasando en esa nave que yo no era capaz de entender. Y aquí es donde la historia da un giro que todavía no tengo del todo ordenado. Porque lo que descubrí en los días siguientes no era lo que esperaba encontrar. Me puse a investigar por mi cuenta. Con las herramientas que tenía, que no eran muchas. Busqué el historial de la nave 7 en el registro mercantil. Estuvo alquilada a una empresa de distribución logística hasta hacía 18 meses. Después de eso, vacía. Sin actividad registrada. Sin nuevo arrendatario. Busqué el nombre de la empresa anterior. Existía. O había existido. El número de teléfono estaba desconectado, la web desaparecida,
pero el registro mercantil indicaba que seguía activa en papel. Busqué noticias. Nada significativo. Una mención en un portal de noticias locales de Madrid sobre una inspección de Hacienda a varias empresas logísticas del sur de la ciudad, hacía 2 años. El nombre de la empresa aparecía en la lista. Nada más. Llamé al número del encargado del polígono. Me dijo que la nave llevaba meses intentando arrendarse de nuevo, sin éxito. Que no sabía por qué la empresa anterior había desaparecido. Que esas cosas pasan. Le pregunté si alguna vez había visto actividad en la nave. Hubo una pausa. No, dijo. Nunca. Colgó antes de que yo pudiera hacer otra pregunta. La última noche que trabajé en ese polígono fue el 19 de diciembre. No fue la última porque renuncié esa noche. Renuncié al día siguiente, por teléfono, al encargado de recursos humanos. Dije que tenía motivos personales. No di más detalles. Pero lo que pasó esa noche fue lo que lo decidió. No fue violento. No fue dramático. No fue ninguna de las cosas que probablemente estás esperando. Fue pequeño. Tan pequeño que casi podría haberlo ignorado. Eran las 2:15. Estaba en el sector norte. Y esta vez no fui a la nave 7. Me quedé a unos 50 metros, apoyado contra una farola que no funcionaba desde hacía semanas, y simplemente observé. Durante 20 minutos, nada. Y entonces, a las 2:34, vi abrirse la puerta principal de la nave 7. No la trasera. La principal. La que siempre había estado sellada. La que yo revisaba en cada ronda. Se abrió hacia adentro. Lentamente. Y alguien salió. No pude ver bien. La distancia y la oscuridad hacían imposible distinguir detalles. Era una figura. Alta. Con ropa oscura. Que cerró la puerta detrás de sí con mucho cuidado, sin hacer ruido. Y entonces se quedó quieto. De pie. Frente a la puerta cerrada. De espaldas a mí. Sin moverse. Durante un tiempo que no sé calcular. Quizás 2 minutos. Quizás 5. Y luego giró la cabeza. Hacia donde yo estaba. No hacia donde había estado haciendo las rondas. No hacia el camino habitual. Hacia el punto exacto, a 50 metros, en la oscuridad, donde yo estaba apoyado contra una farola que no funcionaba. Directamente hacia mí. No sé si me vio. No sé cómo podría haberme visto. No había iluminación suficiente. Pero me miró. Durante otro tiempo que no puedo calcular. Y luego se fue. Caminando despacio. Hacia el otro extremo del polígono. Sin prisa. Sin correr. Sin mirar atrás. Yo no me moví. No llamé por radio. No seguí la figura. Me quedé completamente inmóvil, respirando muy despacio, hasta que desapareció entre las sombras. Y luego me fui a la caseta. Me senté. Puse las manos sobre la mesa. Y me quedé mirando mis propias manos temblar durante no sé cuánto tiempo. Y esto es lo que todavía no entiendo. Esto es lo que llevo 2 años sin poder explicar. Al día siguiente, antes de llamar para renunciar, fui a la nave 7. De día. Con la luz del mediodía de diciembre, que en Madrid es fría y horizontal y no da calor pero sí da claridad. Comprobé la puerta principal. El candado estaba cerrado. Intacto. Sin señales de haber sido manipulado. Pero eso es imposible. Yo vi abrirse esa puerta. Vi salir a alguien. Vi cómo la cerraba. Y el candado estaba cerrado por dentro. Desde fuera era imposible cerrarlo así. Necesitarías acceso al interior. Lo comprobé 2 veces. 3 veces. Cerrado. Sin manipulación visible. Me fui. Y llamé para renunciar. Han pasado 2 años. Sigo en Madrid. Trabajo en otra cosa. Un turno de día, en un almacén de distribución en Vallecas. Nada relacionado con seguridad. Nada relacionado con noches ni con polígonos.
duermo mejor. En general. Pero hay noches en las que me despierto a las 2:15. Sin despertador. Sin razón aparente. Y me quedo unos momentos en la oscuridad de mi habitación antes de poder volver a dormirme. No siempre. No todas las noches. Pero con suficiente frecuencia como para que lo haya notado. Con suficiente frecuencia como para que haya empezado a notarlo. Hay cosas que nunca averigüé. ¿Quién era la figura que había dentro de esa nave? Porque los dos vigilantes anteriores se fueron sin decir nada. Porque el encargado cortó la llamada cuando le pregunté sobre actividad en la nave. Porque el candado estaba cerrado. Nunca lo sabré. O al menos, nunca lo sabré con certeza. Pero hay algo que sí sé. Algo que tardé mucho en admitir pero que ahora ya no puedo negar. Cada vez que yo aparecía cerca de esa nave, la figura, quienquiera que fuera, ya sabía dónde estaba yo. Antes de que yo llegara. Con suficiente antelación como para apagar la luz, como para quedar quieto, como para esperar. Lo que significa que, mientras yo creía que estaba observando, alguien me estaba observando a mí. Con mucha más atención. Con mucho más tiempo. Desde mucho antes. No sé si lo que viví tiene una explicación mundana. Una empresa usando una nave de forma ilegal. Gente sin techo buscando refugio en una nave vacía en diciembre. Algo relacionado con la inspección de Hacienda que había leído. Algo que nunca voy a saber porque nunca tuve acceso suficiente para investigarlo de verdad. Puede que todo eso sea verdad. Pero hay algo que ninguna de esas explicaciones resuelve. La figura que salió esa última noche sabía exactamente dónde estaba yo en la oscuridad. Y la única manera de que eso fuera posible es que hubiera estado prestando atención a mis movimientos durante mucho tiempo. Contando mis pasos. Aprendiendo mis rutinas. Siguiendo mis patrones. Mientras yo pensaba que era yo quien vigilaba. Hay una pregunta que me hago desde entonces, y que es la que más me cuesta formular en voz alta. ¿Cuánto tiempo llevaba esa figura estudiándome antes de que yo empezara a notar algo? ¿Desde la primera semana? ¿Desde el primer día? ¿O desde antes incluso de que yo llegara? Cuento esto porque creo que tiene que contarse. Porque hay cosas que, cuando las guardas solo para ti, crecen de una manera que no es sana. Y porque hay una posibilidad que no puedo descartar del todo. Que no fui yo quien descubrió algo. Que fui yo quien fue descubierto. Y que tal vez eso, sea lo que sea que eso significa, no terminó la noche del 19 de diciembre. Tal vez simplemente cambió de forma. Me doy cuenta, al terminar de contar esto, de que no sé si lo que viví fue peligroso. Nunca me tocaron. Nunca me amenazaron. Nunca ocurrió nada que pudiera denunciarse formalmente. Pero también me doy cuenta de algo más. Que durante todos esos meses, mientras hacía mis rondas, mientras anotaba mis partes, mientras intentaba convencerme de que todo tenía explicación racional, nunca me sentí completamente solo en ese polígono. Y a veces me pregunto si eso debería tranquilizarme. O si debería ser exactamente lo contrario. Si esta historia te llegó a un lugar que no esperabas, si algo en ella se quedó contigo más de lo que querías, a veces escuchar ciertos relatos tampoco es casualidad. Hay más historias. Hay más testimonios. Hay más noches que alguien vivió y que esperan ser contadas. Vuelve cuando estés listo. Si es que estás listo.